Bendiciones para todos en esta tarde. Gracias, estamos en este servicio de celebración. Hoy celebramos la Santa Cena, como todos los meses, una vez al mes. Y hoy es el día de poder celebrar, recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Así que, y tengo una palabra de Dios que seguramente nos va a bendecir a todos. Si tienes Biblia, por favor, toma tu Biblia en tu mano. Algunos la tienen en la aplicación del teléfono, de la tableta. Pero lo importante es la poderosa palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Hay alguien que puede celebrar por eso? Aleluya, celebramos a Dios por eso. Quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios, para mí, siempre trato de hacer una reseña cuando estoy predicando de un libro específico. Para mí, no quiere decir que para todos, pero para mí creo que es el libro más importante que Dios le dio a Pablo. Si vos me decís, de los 15 libros, ¿sabés que Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento? Mírenme, le voy a enseñar algo. Dios le dio los mandamientos o su palabra a Moisés en el Viejo Testamento. Así que Dios usó a Moisés en el Viejo Testamento. A quien Dios le dio sus estatutos en el Nuevo Testamento fue a Pablo. Y de todos los libros, 15, de todos los libros que escribió, pienso que, para mi manera de pensar, el más importante es el de Efesios. Cuando tenga tiempo, si tiene tiempo en su casa, poder leer este libro, riquísimo en palabra, profundo en doctrina, grande en la revelación de Dios. Efesios capítulo 2 para los que tienen Biblia. Voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 1 dice así la poderosa palabra de Dios. Y Él, hablando de Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es de don de Dios o regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Palabra de Dios. ¿Hay alguien que puede celebrar con un fuerte aplauso esta palabra? Déjeme por favor una vez más leer el versículo 4. Porque cada uno de nosotros éramos hijos de ira. Estábamos en pecado. Algunos borrachos, otros drogadictos, algunos infieles, adúlteros, fornicarios. Pero dice el capítulo 2, verso 4, pero Dios. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje, este sería el título: pero Dios. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro al cielo en este momento y elevamos al cielo una oración. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Señor, intento cada vez que tengo la oportunidad de esforzarme al máximo para revelar tu palabra a tu pueblo. Pero reconozco, sin tu ayuda es imposible. Clamo por tu Espíritu en esta tarde, para que me ayude y me unja para predicar tu palabra y llevar tu voluntad al corazón de cada hombre y cada mujer aquí presente y a los que nos miran a través de las redes sociales. Te pido que unjan los corazones y los oídos de aquellos que escuchan tu palabra, para que, oh Dios mío, al escucharla sean transformados, cambiados, sean, Dios mío, bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Que en esta tarde Cristo sea exaltado y que yo mengüe para que tú seas glorificado, Padre celestial, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Hay alguien que puede celebrar con un fuerte aplauso a Jesús. Usted está aquí y hemos venido a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? Bueno, yo creo que venimos a conocer a Cristo. Dígale que tiene al lado: hoy vine a conocer a Cristo. Dígale que tiene atrás, a su lado, ahí en su casa, diga: yo vine a conocer a Cristo. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar para divertirse. No es que hoy no llueve, pero si llovería, algunos dirían: no, es que voy a la iglesia porque no pude ir al parque. No, lo cierto es que la iglesia no es un parque, no es un centro de diversión. La iglesia creo que es el centro espiritual para que tú y yo vengamos y exaltemos al que tiene un nombre que es sobre todo nombre, aquel que lavó nuestros pecados, aquel que salvó nuestras almas. Vinimos a conocer en este lugar al Cristo de la gloria, aquel que habló, gloria a Dios, que habló Moisés de él, a la roca eterna de los siglos, al Dios todopoderoso. De él habló Pablo diciendo: pero Dios, grande en misericordia. Juan dijo de él: él es el Rey de los reyes, Señor de los señores. Él dijo que era la estrella de la mañana. David declaró en los salmos: es el lirio de los valles, la rosa de Salón, el todopoderoso. Jesucristo será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo. Él es el Dios glorioso al que yo predico. Y no voy a pedir disculpas por la emoción.
Porque cómo no emocionarme con un Dios tan maravilloso. Cómo no poder gritar. Cómo no poder decir gloria a Dios. Yo no sé cómo hay gente que está muerta en vida. Tiene a Cristo en el corazón, pero no lo expresa nunca. ¿Cómo puede ser que no puedan pararse a alabar a Dios? ¿Cómo no podemos decir que como Él no hay nadie? Oh, Él es el único. La Biblia dice que Él es el escogido entre los millares, el más hermoso entre los miles. Oh, gloria a Dios, es nuestro Dios, mi Salvador, mi Dios todopoderoso, el cual resucitó entre los muertos y vive para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Dice la Biblia que todo el que respire, alabe a Dios. Alabe al Cristo de la gloria. Vamos, levántese. Alabe a Dios. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como mi Cristo. No hay nadie como mi Dios. No, Dios mío. No hay nadie como Él. ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Él estaba muerto en mi delito y pecado y con su sangre me limpió. Yo estaba deprimido, no tenía esperanza y Él me dio vida con Él. Oh, este es el Dios al que yo sirvo. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios al que vinimos a conocer. Aleluya, aleluya. Vamos, dale un gloria a Dios. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos, levante su voz. Alabe la gloria de su nombre. Alabe la gloria de su nombre. ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Aleluya. Oh, ayúdame, pastor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Santo Dios. ¿Quién como Jesús? Dulce que la miel, su nombre es sobre todo nombre. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y a su Nadie lo iguala. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Si Él quiere Cantan, santo es el Señor. 3 veces santo, 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 santo. Elevo mi alma En adoración, su gloria llena el universo, y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gloria al Dios poderoso. Venimos a conocer a un Dios maravilloso que nos ama. A Jesús. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y a su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Si Él quiere cantar, santo es el Señor. Elevo Mi alma en adoración. Vamos, levante su voz y dígalo con nosotros. gloria llena el universo.
¿Quién como Él? Levante la voz, dígalo una vez más. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Vamos, iglesia, cántelo. Gloria Llena el universo. y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Ese es nuestro Dios. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Jesús? Hay alguien que puede alabar a Dios en esta tarde. A veces soy torpe para decir quién es Él. Tome su asiento. A veces me siento tan pequeño para declarar su nombre. Mi Jesús. Cuando leo historias como la de él con el leproso. Los leprosos eran hombres o personas que tenían que tener su cara descubierta. Y usaban una vestimenta para poder ser distinguidos a la distancia. En los tiempos de hoy lo podemos ver con los ciegos. Usted sabe que una persona es ciega, ¿por qué? Por un bastón blanco, ¿verdad? La gente en aquellos días, los días de mi Cristo amado, usaba una capa, una vestimenta que los distinguía de los demás. La tradición y la historia dice que estos personajes leprosos, cuando se acercaba a una persona que no estaba enferma, ellos tenían que levantar la mano y gritar con fuerza antes que se acerque, porque la distancia que lo tenía que separar eran 10 pasos. Todo lo que coincide con la realidad que vivimos es pura casualidad. Hoy no podemos estar muy cerca unos de los otros. Se nos manda a estar de distancia 6 pies. A veces me siento tan mal porque mi forma de ser es abrazarte, es tocarte. Tendríamos que hablar un día acerca de los 5 lenguajes del amor. Uno de los lenguajes es el toque. Y yo expreso mi cariño, mi aprecio, mi amor, tocando a la gente. Y eso de estar en mucha distancia me pone nervioso, me pone mal.
leyendo historias como las del leproso, que cuando llegaba una persona muy cerca de él, él tenía que levantar la mano y gritar: ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Yo creo que esas personas le rompían la autoestima. No había ningún amor propio, totalmente rebajada a la nada por causa de sus heridas. No sé si alguna vez estuviste cerca. En Colombia, por muchos meses, yo viajaba desde Bogotá al interior del país a un leprosario. Todos los sábados tenía una reunión allí. Yo le dije: Señor, yo quiero ir a donde nadie quiere ir. Quiero ir a tocar a esa gente que nadie la toca. Y nadie, sino aquellos que sabemos cómo es la vida de un leproso. Las heridas supuran y tiene un olor fétido, imposible muchas veces a acercarse. La lepra hace que se le caiga la nariz a las personas. Sin embargo, dice que en medio de una multitud apareció un leproso y se postró a los pies de Jesús y le rogó que lo sanase. Y dice que Jesús hizo algo que me impacta cada vez que lo leo. Dice que Jesús, mientras él le rogaba: si quieres puedes sanarme, Señor. Si quieres puedes sanarme. Y dice que Jesús, con su mano de amor, hizo lo que nadie hacía con este leproso. Dice que primeramente lo tocó. Y cuando lo tocó dijo: sí quiero ser sano. Y la Biblia declara que de inmediato el leproso que estaba enfermo fue limpio para la gloria de Dios. Ese es mi Jesús, lleno de amor, lleno de gracia. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles relata la conversión de Pablo, antes llamado Saulo, perseguidor de la iglesia. El primer asesinato que estuvo a su cargo fue el del gran siervo de Dios, Esteban. Él ordenó apedrearlo y dice que luego que lo mataron a Esteban, lo desnudaron, quitando su ropa, y la trajeron a los pies de Saulo de Tarso. Un hombre sanguinario, malvado, lleno de odio, de resentimiento, lleno de esa falsa santidad. Míreme por favor, lleno de esa falsa santidad que hace que se le persiga a la gente. Hay muchos así. Yo le llamo los santos de la espada, porque sacan la espada y comienzan a cortar la cabeza a quien sea, siempre señalando, siempre juzgando, siempre mirando mal al prójimo, siempre apuntando hacia la debilidad, hacia el pecado de otro, siempre mirando a ver en qué caes para caerte encima, juzgando a todo el mundo, mas ellos mismos no se juzgan. Miran los errores de otros y los pecados de otros, mas no miran sus propios defectos y sus propios pecados.
Así era Pablo o Saulo de Tarso, un perseguidor. Pablo en el capítulo 19, si no estoy mal, declara en Hechos de los Apóstoles que él era un blasfemo, un mal hablado, un hombre que decía 3 palabras y una era mala palabra. ¿Conoce a alguien así? Un blasfemo. Aquí en Estados Unidos hay muchos que uno no puede entablar una conversación normal porque tiene que haber un insulto y una mala palabra en medio de la conversación. Así era Saulo, perseguidor, asesino, lleno de odio, de rencor. ¿Sabe qué? Jesucristo hoy es un personaje controversial en estos tiempos. Cristo es controversial porque hay mucha gente que odia a Cristo. Hay mucha gente que rehúsa creer que Él es el Salvador, el Mesías, el Cristo de la gloria. El que vino a darnos salvación. Hay mucha gente que rehúsa creer en que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario sirva para perdonar tus pecados. Hay mucha gente que prefiere creer que el hombre viene del mono antes que creer que Dios creó al hombre. Para desactivar o quitar del medio la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, una palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Ellos niegan la verdad de Dios y niegan a Cristo Jesús. Pero hay muchos, así como hay muchos que lo odian, hay muchos que están dispuestos a darlo todo, a dar su vida por el Evangelio y por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay quienes lo siguen, pero nunca se comprometen. Hay gente que se cree más espiritual que otras, pero no vive una vida de compromiso con la obra de Dios. Y yo creo que llegó el tiempo de que los que estamos escuchando este mensaje, ya sea aquí en el templo o a través de las redes sociales o por donde nos mires, entendamos que el Señor es nuestra única esperanza. Él es el que nos puede dar vida en medio de la situación en la que vivimos. Él puede hacer un milagro en ti. Así que es tiempo de creer. Es tiempo de recuperar la esperanza. Es tiempo de mirar al frente con esperanza y fe. Es tiempo de recoger los pedazos que nos quedan de nuestra vida y poder levantarnos y poner nuestra vida o los pedazos de nuestra vida en las manos de Dios, aquel que prometió hacer de nosotros nueva criatura. ¿Escuchó? Déjeme decir esto. Es que Él no te va a arreglar. Él te va a hacer nuevo. Él tiene algo nuevo para tu vida. Él tiene algo nuevo para ti. Y Pablo o Saulo de Tarso, yendo de camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la gente de fe, persiguiendo a la gente que da su vida por esta palabra. Porque hay gente que ama las cosas de Dios. Hay gente que critica a los pastores, pero hay gente que lo ama a los pastores y oran por los pastores. Es verdad, hay gente que
que persigue a los cristianos, te persiguen. ¿Sabes qué? Cuando yo me convertí, papá me decía las palabras más humillantes. Me degradaba a lo sumo. Yo quiero el hijo que perdí, yo quiero el otro hijo, no quiero este. Y usted sabe, papá era como Pablo, blasfemo, mal hablado. Y papá tenía, como cualquier argentino, una capacidad para humillar y degradar a la gente impresionante. El argentino por sí solo se lo conoce por su orgullo, por su arrogancia, altivez. Lo digo esto porque hay algunos argentinos que no lo creen. Esto es lo que nosotros vivimos en el extranjero. Nuestro orgullo y nuestra vanidad como argentinos es gracias a Maradona. I'm sorry, que Dios lo tenga en la gloria. Pero ¿sabe algo? Nos conocen así. Pero hay gente que fue trabajada, formada, quebrantada en el corazón. Argentinos que le dieron su corazón a Jesús y Dios trató con ellos o está tratando con ellos y los está haciendo más mansos y más humildes para que la gloria de Dios se refleje en sus vidas. Pablo perseguía a la iglesia. Y muchas veces tú como cristiano serás perseguido, te dirán loco, fanático. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir disculpas por eso. Yo soy un fanático y verdaderamente no estoy loco, estoy re loco. ¿Por qué? Porque Cristo hizo de mí una nueva criatura. Él me cambió. Si no fuera por Él, vaya a saber dónde yo estaría. ¿Qué estaría mi vida haciendo? Pero gracias a Él, Él cambió mi vida, Él cambió tu vida, Él cambió tu familia, Él te bendijo, Él hizo algo nuevo contigo y con todas tus cosas. Y Él es digno de la gloria. Él es digno de tu aleluya. Él es digno de tu alabanza. Él es digno de que levantes tu voz y le adores a Él. Él es digno. Aleluya. Y no voy a pedir disculpas por emoción. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, en ese camino a Damasco se encontró Cristo con Saulo de Tarso. Y lo quebró, lo rompió, lo dejó ciego. Y la palabra de Dios dice que entró guiado por sus amigos de la mano en Damasco. Y Dios mandó a Ananías, porque un ángel de Dios se le había presentado a un profeta, a un hombre de Dios. Todavía hay hombres de Dios. Todavía hay hombres de Dios que buscan al Señor y Dios les revela su palabra. Todavía hay hombres de Dios. Sí, yo quiero decirle, hay muchos sinvergüenzas, pero hay hombres todavía de Dios. Oh, hay hombres de Dios, hay ungidos del Altísimo que buscan al Todopoderoso de verdad, que predican la sana doctrina, que predican la verdad de Dios. Todavía hay hombres y mujeres, oh, gloria de Dios, gloria a Dios, ungidos de Dios, que no están haciendo payasadas en los altares. Hay hombres y mujeres de Dios que predican el verdadero evangelio de Jesucristo, que transforma, que cambia, que libera, que sana, que perdona, que fortalece, que levanta las vidas para la gloria de Jesucristo. Ananías dice que llegó y la vida de Pablo cambió. Le cambió hasta el nombre. De Saulo ahora se llamaba Pablo. Y Pablo declara: estábamos muertos en delitos y pecados. Míreme por favor, usted se iba al infierno. Sorry, no hablan mucho en la iglesia hoy de esto, ¿verdad? Infierno. El infierno no es una utopía. No es un cuadro pintado en la pared con demonios y fuego. No, no, no. El infierno es real. Jesús habló del infierno.
Y usted y yo, por causa del pecado, nos íbamos al infierno. Estábamos condenados. Por nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destinados a perdernos eternamente. ¿Usted entiende eso? Porque después de esta vida hay una vida eterna que nunca muere. Hay algunos que son muy, dice, inteligentes. Muy, ¿cómo se llama esto? Intelectuales. Intelectuales. Son tan intelectuales que no saben deletrear la palabra intelectual. Porque muchos de estos intelectuales creen que cuando uno se muere, luego se transforma en una vaca, en un gusano, en una flor. Miren en qué cree la gente intelectual. Cuanto más saben, más ignorantes son, porque ellos no pueden creer a esta palabra maravillosa, que es la palabra que sale no de la boca de un hombre, sino que salió de la boca de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios que revela al hombre su condición miserable, su condición de pecado. Así estábamos nosotros. Éramos miserables, ciegos, pecadores. Pero tengo una noticia para darte. Pero Dios, grande en misericordia, extendió su gracia, su favor, su regalo, para que nadie se pierda, mas todos tengamos vida eterna. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestra vida sea restaurada, para que nuestra relación, la relación del hombre con Dios, oh gloria, sea restaurada para siempre. Y tú y yo no vivamos una vida condenada, sino una vida bendecida en esta tierra y en la venidera. Porque creo yo, oh Dios mío, que aunque nos muramos, nos vamos para el cielo. ¡Aleluya! ¿Te está conmigo? Pero Dios cambió la vida de un Pablo arrogante, cambió la vida de un hombre perseguidor de la iglesia, asesino. ¿Cómo no te va a cambiar a ti? ¿Cómo no va a cambiar tu vida? Hay un hombre llamado John Newton. No sé si alguna vez lo escuchaste. John Newton vivió en los años 1700. La historia de este hombre cuenta que a los 11 años quedó huérfano de madre. Su madre hasta los 11 años, hasta el día de su muerte, ella murió por tuberculosis. Enseñaba a John Newton la palabra de Dios. Qué bueno es tener padres y abuelos que le enseñan la palabra de Dios a sus hijos y a sus nietos. Está mi nieta aquí conmigo y estoy más feliz que nunca, por eso tanta emoción. No, Cristo me salvó. Y ayer en la noche, hoy en la mañana, orando con ella, bendiciendo la vida. Qué bueno que hay padres, hay madres, hay abuelos que oran por sus hijos, por sus nietos, que forman a sus hijos en la poderosa palabra de Dios, en la fe cristiana. ¡Qué bueno! Y la madre de John Newton formó a Newton en la palabra de Dios. Pero cuando la madre murió, él se volvió rebelde. Se volvió un hombre mal hablado, blasfemo terriblemente. A los 18 años empezó a trabajar con su padre en barcos negreros.
en los barcos negreros, él era inglés, y se va en un barco negrero con su padre, porque su padre se dedicaba a la venta de esclavos. Y John Newton termina odiando a su padre y transformándose en un mercader de esclavos. Y al pelearse con su padre, se embarca en otra embarcación donde el capitán era incrédulo, era un hombre malo. Y Newton termina, escúcheme, siendo parte de ese barco negrero como un esclavo. Dice que una noche tenía tanta hambre que agarró su plato y trató de recoger las sobras de lo que habían dejado en el piso los esclavos, y no pudo juntar ni siquiera una porción para comer. Y los mismos esclavos entonces, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo con este John Newton, cuenta la historia que compartían su alimento con él. Fueron años durísimos para este hombre, y él trataba de salir de ese mundo y no podía. Hasta que un día en un puerto se encuentra y lo ve un amigo de su padre. ¡Hey, tú eres John Newton, el hijo de mi amigo Newton! Y dice que él rompió en llanto, y este amigo de su padre se compadeció y lo trajo al barco de él. Era otro barco negrero, otro barco de esclavos que traficaban con personas de África. Y dice que John le pidió: por favor, llévame a Inglaterra. Quiero irme a mi casa. Quiero volver. Así que este amigo de su padre parte de ese puerto de África rumbo a Inglaterra, y atraviesan la peor tormenta de sus vidas. La historia cuenta que John Newton estaba en su camarote y se despertó a la madrugada y vio que su camarote estaba totalmente inundado y se asustó. Salió corriendo. Dice que el capitán le entregó un cuchillo y le dijo: vete a las máquinas. Y dice que trabajó desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la tarde del otro día, sin dormir nada. La historia cuenta que luego él tomó el timón, tratando de ver cómo podía llevar adelante ese barco lleno de personas, lleno de esclavos, y con la vida misma de John Newton. Y dice que el barco se descontroló por completo en medio de esta gran tormenta. La historia sigue contando que John Newton suelta, porque al no tener control del timón, soltó el timón y fue hasta una de las barandillas, se aferró a un poste y clamó al Dios de su madre. Se acordó que su madre le enseñaba a John Newton las verdades de Dios. Y le dijo: Señor, si tú me salvas, yo te daré mi vida. Yo te prometo que dejaré esta vida para siempre. Hizo promesas allí, pegado al poste, con lágrimas, recordando a su madre y las palabras de su madre, orando a este Dios maravilloso que extendió su gracia sobre nosotros.
La historia termina que llegó a Inglaterra y él abandonó la venta de esclavos y se dedicó a trabajar en una oficina portuaria y se unió a una de las iglesias en Inglaterra y comenzó a componer himnos. Y hoy uno de los himnos más conocidos es el de John Newton. En 1769 se preparaba para poder predicar el 1 de enero de 1770. Y la noche anterior compone lo que hoy conocemos como el himno que más se canta en el mundo. Solamente en Estados Unidos dicen que por año se canta más de 5 millones de veces este himno. Sublime gracia, que a un miserable pecador salvó. Él estaba en un barco destinado a ser esclavo, destinado a sufrir, pero Dios, que es grande en misericordia, extendió su amor sobre John Newton y transformó su vida para siempre. Sublime gracia, dulce su voz,